Era el tipo de niebla que opaca los bordes del mundo, espesa, húmeda y vieja, como si no hubiera subido del suelo, sino de la memoria misma. En ese peculiar jueves por la mañana en Hampstead, las lámparas parpadeaban vacilantes a lo largo de Denholm Terrace, sin saber si su luz aún era bienvenida. El cartero, que hacía sus rondas con la diligencia mecánica de un hombre que ya no se preocupaba por lo que entregaba, se detuvo en el número 8, no notó la carta, nadie lo hizo, no tenía sello, ni dirección de devolución, no tenía marcas, solo un nombre escrito en una caligrafía firme y desconocida, Miss Jane Marple. La casa pertenecía a Margaret Denholm, una viuda tranquila, con demasiadas habitaciones, y muy pocos visitantes. Había invitado a la señorita Marple, su prima lejana por matrimonio, a quedarse unas semanas mientras se recuperaba de una enfermedad leve. Pero la invitación, aunque educada, había llevado un tono extraño, uno que ahora, a la luz del sobre posado sobre la mesa de la consola en el pasillo, se sentía menos como una cortesía, y más como una advertencia silenciosa. La señorita Marple encontró el sobre después del desayuno. Era demasiado crujiente para ser viejo, demasiado deliberadamente colocado como para haber sido olvidado. Lo abrió con la cautela de alguien que ha visto demasiadas superficies educadas esconder terribles verdades. Dentro una sola tarjeta, sin saludo, sin firma, solo 10 palabras escritas a mano. No está enterrado, no ha terminado, ven afuera. No le dijo nada a Margaret, quien se sentaba en el salón hojeando distraídamente un periódico que no leía. La señorita Marple simplemente se puso de pie, deslizó la tarjeta en su bolso, y se dirigió en silencio al jardín trasero de la casa. Aquel en el que Margaret nunca entraba. El jardín estaba extrañamente quieto, como si también estuviera esperando. Las zarzas se aferraban como secretos a la pared de piedra que lo bordeaba, y la puerta en el extremo más lejano, vieja, con bisagras de hierro, estaba sellada con óxido y pintura descascarada. Sin embargo, algo había cambiado. El pestillo había sido perturbado. La tierra bajo él, aún húmeda por la lluvia de la noche anterior, mostraba una leve impresión, una huella. Ella miró hacia abajo. No era una impresión reciente, pero tampoco antigua. La bota de un hombre, estrecha, con el talón ligeramente desgastado. No era de Margaret, ni del jardinero. Alguien había estado allí. La señorita Marple giró lentamente, y miró de nuevo hacia la casa. Las cortinas del piso superior se mecían levemente, como si alguien se hubiera alejado. Dentro Margaret Denholm permanecía inmóvil, su mano sobre la taza de té, sus ojos desenfocados, fijos en el hogar. La señorita Marple conocía esa mirada. La había visto muchas veces antes. Era la expresión de alguien que ha escuchado al pasado tocando. La puerta no se había abierto en 20 años, y sin embargo, anoche, alguien había regresado, no para entrar, para volver. Y la carta, esa no había sido un mensaje, había sido una citación. La lluvia comenzó en silencio, una llovizna indecisa, que trazaba largas pinceladas verticales sobre los cristales de la ventana. La señorita Marple estaba de pie justo detrás de la puerta acristalada del conservatorio, observando el jardín trasero. No buscaba nada en particular, solo esperaba, como siempre hacía, que el patrón comenzara a revelarse, y en efecto, algo había cambiado. No el clima, la casa. Durante el desayuno, Margaret había estado inusualmente callada. Su cuchara quedó inmóvil sobre la papilla, hasta que se enfrió. Sus ojos, siempre un poco pesados de memoria, evitaron por completo a la señorita Marple. Algo dentro de ella se había movido, y no era dolor, era reconocimiento. La señorita Marple esperó a que Ruby, la joven criada, hubiera retirado los platos antes de hablar. Margaret, dijo con dulzura,
¿Esa puerta se ha usado alguna vez? La del fondo del jardín. La pregunta alcanzó su objetivo con precisión inquietante. Margaret parpadeó, como despertando de repente. Su mano tembló levemente mientras alcanzaba su taza. No, respondió. No desde que James murió. Estaba cerrada, oxidada, de verdad. ¿Por qué preguntas? Hubo impresiones, dijo la señorita Marple en voz baja, lo suficientemente frescas como para inquietarme. Margaret bajó la mirada a su regazo. Supongo que debería habértelo dicho, murmuró tras una pausa. La semana pasada, alguien estaba allá afuera. No lo vi claramente, solo una figura. Me dije que era el cartero. A veces cruza por el callejón, pero el callejón no llega a esa puerta, murmuró la señorita Marple. Termina 3 casas más abajo. Margaret no respondió. En cambio, fijó su mirada en la chimenea, donde los troncos de la mañana ardían bajos y tranquilos. Sus dedos se retorcían con fuerza alrededor del pañuelo. Soñé con James anoche, dijo. Llevaba su uniforme. Estaba de pie junto a la puerta. Pero no era el James que recordaba. Era mayor, cansado. Me miraba como si el fantasma fuera yo. La señorita Marple no respondió. En su experiencia los sueños a menudo eran conversaciones que la realidad había dejado inconclusas. Pero esto no era un sueño. No del todo. Más tarde ese día, cuando el sol intentaba, débilmente atravesar la niebla, Ruby se acercó a la señorita Marple en el pasillo, cerca de la escalera. Su voz era baja, su expresión tímida. Señora, creo que debería decirle algo. Ayer cuando salí al jardín para colgar la ropa, vi a alguien. Justo más allá de los setos. Un hombre. No lo reconocí. La señorita Marple se volvió hacia ella. ¿Y qué hacía? Estaba quieto, respondió Ruby. Como si estuviera escuchando. No me miraba. Solo escuchando, como si los árboles dijeran algo que solo él podía oír. Era alto, sí. Alto y quieto como una estatua. Me asustó, señora. La señorita Marple asintió suavemente. Gracias, Ruby. Eso fue valiente. Esa noche cuando Margaret se retiró temprano, y Ruby ya estaba en su habitación, la señorita Marple volvió a salir al jardín. El aire era más frío ahora, lleno de tierra húmeda y hojas mojadas sin perfume. Se dirigió con cuidado hacia la puerta. Sus botas rozaban las hojas quebradizas y la hierba empapada. La cerradura estaba oxidada. Sí, pero no lo suficiente como para impedir que se levantara. Ella colocó sus dedos enguantados en la manija y presionó hacia abajo. Hizo clic. Más allá de la puerta, el callejón se topaba con un matorral de viejos setos y zarzas. No había luz. Solo formas. Pero una cosa era segura. Alguien había pasado por allí. No apresuradamente. No escondiéndose, sino como quien regresa a un lugar al que alguna vez perteneció. El aliento de la señorita Marple se elevó en nubes suaves. Un solo pensamiento llegó con claridad. El hombre no había venido a entrometerse. Había regresado a casa. Y en algún lugar dentro de la casa de los Denholm. Margaret recordaba exactamente lo que eso significaba, pero aún no había encontrado las palabras para decirlo. A la mañana siguiente, estalló una luz frágil, del tipo que no ilumina, sino que simplemente revela. La niebla aún se aferraba a los bordes de Denholm Terrace, suavizando las líneas de tejados y seto. Dentro de la casa, sin embargo, la luz no llegaba lejos. La señorita Marple se despertó temprano, como siempre, y se vistió con una precisión tranquila. Algo en sus huesos le decía que ese sería un día de pequeñas revelaciones. Encontró a Ruby en el comedor, colocando la mesa con movimientos cuidadosos y mecánicos. La muchacha se veía pálida, sus ojos aún atados a lo que la había inquietado el día anterior. La señorita Marple la saludó suavemente. Luego cruzó al aparador,
donde una fila de viejas fotografías reposaba tras el vidrio. Las había mirado muchas veces, pero hoy, una le llamó la atención. Era un retrato grupal. James Denhall, en uniforme, sentado junto a Margaret en un banco de jardín. Entre ellos un niño, no mayor de 6 o 7 años, con el rostro medio girado lejos de la cámara, y una mano sujetando un pequeño soldado de juguete. No fue el niño lo que perturbó a la señorita Marple, fue la fotografía en sí. Esa foto no había estado allí ayer. Se volvió. Ruby, perdóname, esta imagen siempre ha estado aquí. La ceja de Ruby se alzó. No, señora, no lo creo. Ayer por la mañana limpié ese aparato. Solo había 4 marcos. Este es nuevo. La señorita Marple volvió a examinarlo. El marco era más antiguo que los demás. De madera, ligeramente astillado en las esquinas. Sin embargo, el vidrio estaba limpio, recientemente pulido, y debajo del borde del marco, apenas escondido, había un trozo de papel doblado. Ella lo deslizó con cuidado. Una sola línea, escrita a mano en tinta azul desteñida. Nunca tuve la intención de desaparecer. La señorita Marple dobló el papel, y lo guardó en su bolso, sin comentario. Los ojos de Ruby la seguían, nerviosos. «¿Ese niño?», preguntó la señorita Marple, suavemente. «¿Sabes quién era?». Ruby negó con la cabeza. «Nunca he visto una foto de James como padre. La señorita Margaret nunca habla de él así». «No», murmuró la señorita Marple, en voz baja, casi para sí misma. «Porque tal vez, nunca se lo dije». Se excusó y subió lentamente las escaleras. La habitación al final del pasillo, aquella que Margaret nunca abría, estaba cerrada. Pero ahora, había una llave. No en un cajón, no en un gancho, sino sobre la pequeña mesa junto al jarrón de crisantemos justo afuera de la puerta, como si alguien hubiera decidido que era hora. Margaret estaba en su habitación, sentada erguida en una silla junto a la ventana, mirando hacia la niebla de la mañana. No se volvió cuando la señorita Marple entró. «¿Sabías que alguien colocó una nueva foto en el salón?», preguntó suavemente la señorita Marple. Margaret no respondió al principio. Luego, con una voz seca, curtida por la edad y la memoria, me preguntaba cuándo aparecería. «¿Entonces la has visto antes?». «La quemé hace años». «Oh, pensé que lo había hecho». La señorita Marple se acercó lentamente. «¿Quién es el niño?». Los dedos de Margaret se apretaron en los brazos del sillón. «No era mío, y sin embargo, era todo lo que me quedaba de James. Ella lo trajo una vez. La madre, solo una vez. Dijo que no podía quedarse con él. Dijo que era James. Pero James ya se había ido». «¿Qué hiciste?». «Le pagué», susurró Margaret, «para desaparecer», y lo hizo. La señorita Marple exhaló muy despacio. «Pero no el niño». «No», dijo Margaret, apenas audible. «Él regresó, vino aquí». La señorita Marple puso una mano suave sobre su hombro. «Y ahora, tal vez, ha vuelto a hacerlo». El silencio en la habitación era denso, no vacío, sino cargado de años no dichos, de culpa doblada como lino y guardada en la oscuridad. Más tarde esa mañana, cuando el reloj dio las 10, la señorita Marple regresó a la fotografía. Estudió el pequeño soldado de juguete en la mano del niño. La pintura estaba astillada. Una pierna, ligeramente doblada. El mismo soldado que Ruby había descrito como desaparecido de la caja cerrada en la antigua habitación de James. Un juguete, una fotografía, una nota, no eran mensajes, eran recuerdos, liberados uno a uno, como burbujas que emergen desde lo profundo de un estanque muy antiguo. Y la señorita Marple ya sabía esto. Lo que había regresado a Denhall House, no solo buscaba venganza, buscaba su nombre. La niebla se aferró más tiempo esa mañana, rizándose entre las ramas de los árboles y abrazando los setos, como un visitante que se resiste a marcharse. Denhall House permanecía en silencio dentro de ella, casi temerosa de respirar.
El reloj de la cocina marcaba débilmente. Desde algún lugar lejano, el silbato apagado de un tren se disolvía en la niebla. La señorita Marple se encontraba junto a la ventana trasera, tazas de té en mano, observando el sendero estrecho que conducía desde la puerta del jardín hasta el viejo huerto. Y justo más allá de las rejas de hierro, una figura esperaba. Un hombre. Ella lo había visto una vez antes, apenas una silueta, pero ahora, a la débil luz de la mañana, era más claro, alto, delgado, tal vez, en sus 40 años. Un abrigo largo, una cartera junto a su costado, y aunque no se movió, no había en él una sensación de quietud, daba la impresión de esperar, no con urgencia, sino con familiaridad, como si este lugar hubiera sido suyo, y hubiese regresado, no para pedir entrada, sino para ver si la casa lo recordaba. La señorita Marple dejó su y se deslizó su cardigan sobre los hombros. Pasó junto a Ruby en el pasillo, sin decir una palabra. La muchacha abrió la boca para hablar, pero, pensó mejor. Afuera el aire era grueso y húmedo, las piedras frías bajo sus pies. Cuando llegó a la puerta el hombre la miró, no con sobresalto, sino con una especie de alivio silencioso. «Eres la señorita Marple», dijo, su voz baja y sin prisas. «Lo soy», respondió ella, estudiándolo con atención. «¿Y tú, quién eres?» Él dudó un instante. «Me hospedo en la pensión de la calle Redfern, número 12. Acabo de llegar, y sin embargo», dijo la señorita Marple con calma, «pareces muy familiarizado con este jardín». Sus labios se curvaron en algo, no una sonrisa, sino un eco de ella. «Crecí en lugares como este, la mayoría de la gente lo hizo», respondió ella suavemente. «Pero no la mayoría regresa a mirar a través de las puertas de hierro». Él bajó la mirada. «No quise entrometerme». «No lo has hecho», dijo, «pero las personas por aquí se perturban con facilidad ante los fantasmas que caminan a la luz del día». Él alzó la vista de golpe. «¿Eso es lo que creen que soy?» «No», respondió la señorita Marple. «Eso es lo que esperan que no seas». Él asintió lentamente. «¿Puedo hacerte una pregunta?» Ella hizo un gesto leve con la mano. «Por supuesto. El nombre Denholm significa algo para ti. ¿Por qué lo preguntas?» «Porque creo que podría ser mío», dijo. «O al menos, debería haberlo sido». La señorita Marple sintió cómo el frío no se asentaba en el aire, sino en su pecho. Su voz era estable, casi desapegada, pero las palabras pesaban. Y ese peso no podía venir sino de años de silencio impuesto. Ella desbloqueó la puerta. El hombre dio un paso adelante, no con ansiedad, sino con cuidado, como quien regresa a una habitación de la que alguna vez huyó. Dentro de la casa, Margaret no bajó cuando Ruby anunció al visitante. La señorita Marple no insistió, en cambio condujo al hombre al estudio, ahora rara vez usado, y le sirvió té. Ninguno de los dos lo tocó. «Mi madre», comenzó él, «trabajaba en la ciudad. Nos mudábamos con frecuencia. Me dijo muy poco, solo que mi padre había muerto en la guerra, que se llamaba James, que su familia no me quería». La señorita Marple escuchó en silencio. «Encontré el nombre Denholm en un sobre que ella guardaba, una dirección de retorno. Esta casa murió en primavera. Fue entonces cuando comencé a buscar». «¿Y qué esperabas encontrar aquí?» «Un lugar donde comencé», dijo simplemente. «¿Alguien sabe que estás aquí?» «No, no he hablado con nadie, salvo la casera». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Y tu nombre?» Dudó de nuevo. Luego dijo, «Edwin Longmore». «Pero ese era su nombre, el del hombre que me crió». Ella asintió lentamente. «¿Y tienes algo de tu padre?» Edwin metió la mano en su abrigo, y sacó un pequeño objeto oxidado, envuelto en tela. Lo colocó con delicadeza sobre la mesa, y lo desplegó. Un soldado de hojalata, doblado en la pierna, pintura astillada. La señorita Marple lo contempló en silencio. El mismo que Ruby había visto, el mismo de la fotografía. No era un recuerdo,
No era una metáfora, era un hecho. No vine a causar problemas, dijo Edwin suavemente. Solo quería saber si la historia que me contaron toda mi vida era cierta. La señorita Marple finalmente encontró su mirada. Era una historia diseñada para que el dolor no se propagara, pero la verdad, ya ves, se propaga igual. Más tarde esa tarde, después de que Edwin se marchó, prometiendo regresar al día siguiente, la señorita Marple se quedó junto a la chimenea, sosteniendo el soldado de hojalata en la palma de su mano. Era más pesado de lo que parecía, no en masa, sino en consecuencia. Arriba, el dormitorio de Margaret seguía cerrado, pero la señorita Marple sabía que llegaría el momento, cuando cada puerta cerrada en esa casa literal y figurativamente tendría que abrirse. El pasado, después de todo, había regresado a casa, y no se iría en silencio. La niebla, que había envuelto a Denholm Terrace durante días, no se disipó, se volvió más densa, se aferraba a las ventanas como la respiración de algo demasiado viejo para hablar. Dentro de la casa, el tiempo parecía haberse ralentizado, los relojes seguían marcando, pero su ritmo era incierto, como si incluso ellos hubiesen comenzado a escuchar. La señorita Marple se sentó en silencio en el salón, el soldado de hojalata, junto a su taza de té sobre la mesa auxiliar. Margaret Denholm aún no había bajado. Ruby se movía en la cocina, suavemente, su alegría habitual, atenuada por el peso de lo tácito. En la chimenea, las llamas bajas lamían un papel desmoronado, consumiendo lentamente lo que una vez había sido privado. Fue por casualidad, o por instinto, que la señorita Marple lo notó, un trozo de papel atrapado en la rejilla, medio quemado, acurrucado como una hoja caída en otoño. Con las pinzas, la mayoría de las palabras se habían perdido, pero algunas sobrevivían en tinta desvaída. Nunca debía habérselo dicho. Él ha venido por más Denholm, inmerecido. Esa noche, caminó hasta la calle Redfern número 12. La pensión era pequeña, agotada. Sus ventanas parpadeaban con luz de gas. Edwin Longmore abrió la puerta él mismo. Parecía mayor que el día anterior, no en el cuerpo, en el porte, como si cuanto más se acercaba a la verdad, más pesada se volviera. No esperaba que vinieras, dijo, en voz baja. Imagino que no, respondió la señorita Marple entrando. Se sentaron en el pequeño salón. Él le ofreció té. Ella lo rechazó. El silencio pasó entre ellos. No incómodo, pero cauteloso. Tenías razón, dijo Edwin finalmente. Me siguió. ¿Tu padrastro? Sí. No lo había visto en años. No desde que me fui a los 17. Pero cuando empecé a escribir cartas, a investigar el nombre de mi padre, apareció, una mañana, en mi puerta, como si lo hubiera invocado la curiosidad, pero no era curiosidad, señorita Marple, era miedo. ¿Miedo a qué? De ser descubierto, de perder el control. La señorita Marple escuchó con atención. Sabía sobre James Denholm, ¿no? Lo sabía. Y sabía lo que significaría si yo venía aquí, que podría hacer preguntas, que podrían ser respondidas. Edwin se puso de pie, cruzó la habitación, abrió un cajón y regresó con una carta. Se la entregó. Los bordes estaban desgarrados, el papel arrugado, la escritura a mano no era familiar. La encontré en su abrigo, dijo Edwin. Después, la carta era breve. Sin solo una oración final había sobrevivido al tiempo. Si el niño regresa, recuerda lo que enterramos, las medallas, el soldado, el nombre. La señorita Marple la dobló lentamente, y la volvió a meter en la habitación se había enfriado, o quizás el frío venía ahora desde dentro de la conversación. Él vino aquí para silenciarte, dijo suavemente. Creo que sí. Vino a amenazarme, a decirme que dejara de buscar, pero no pude. Y la noche en que murió, la mirada de Edwin se oscureció. No lo lastimé. Salí de la casa antes que él. Él me siguió.
Caminé hacia Denholm Terrace con la esperanza de hablar con Margaret. Pero nunca lo logré. Me volví. La señorita Marple puso una mano sobre la carta estabilizándola. Tenías miedo, dijo, no de él, sino de lo que aún podía hacerte. Él asintió una vez, un movimiento pequeño y cansado. De vuelta en Denholm House, Margaret estaba sentada en la mesa del comedor, inmóvil. La noticia le había llegado. Ruby, con lágrimas en los ojos, le había dicho que algo se había quemado, que alguien había estado allí, que el niño, ya no un niño, había regresado. La señorita Marple entró sin tocar, llevaba el soldado de hojalata, y la carta. Al principio no dijo nada, solo se sentó frente a la mujer cuyo silencio había durado décadas. No trajo nada con él, dijo suavemente. Excepto esto, colocó al soldado sobre la mesa. Margaret lo miró, y luego, sin hablar, se extendió y lo tocó con las yemas de los dedos. Despacio, como quien reconoce un recuerdo por el tacto y no por la vista. James le dio eso, dijo, apenas por encima de un susurro. Cuando solo tenía 1 año, la señorita Marple esperó. Él era mío, pero me dijeron que no lo dijera. Dijeron que arruinaría el nombre. Dijeron que James se había ido y que la guerra ya había tomado suficiente. Y entonces, dejaste ir al niño. Los hombros de Margaret temblaron. Me dijeron que sería cuidado, que nunca lo sabría. Pero lo supe todos los días. La señorita Marple extendió la mano y tomó suavemente la suya. Ahora él también lo sabe, dijo. Y el hombre que intentó borrarlo ya no está aquí. La habitación contuvo la respiración, por un largo momento. Finalmente Margaret susurró. Entonces tal vez, es hora de que abra la puerta nuevamente. Afuera la niebla era espesa una vez más, rizando como humo alrededor de la puerta. Pero dentro de Denholm House, algo había cambiado. No desaparecido, pero cambiado. Una madre había recordado. Un hijo había regresado. Y el soldado de hojalata se paró en posición vertical una vez más. La lluvia regresó esa noche. No con violencia, sino con persistencia. Un suave golpeteo en las ventanas, como alguien que espera ser dejado entrar. Dentro de la casa el aire había comenzado a asentarse, aunque no del todo. Algunos silencios no se borran con la confesión, solo esperan lo que viene después. Margaret se retiró temprano. Su rostro, aún tenso, lucía más tranquilo. Sus manos, ya no temblaban al tocar al soldado en el manto. Ruby se movía por la casa con un cuidado inusual, presentando la cena con la reverencia de quien prepara una comida no solo para los vivos, sino también para el pasado. La señorita Marple se sentó junto al fuego, su labor de punto inactiva sobre el regazo. Sus pensamientos comenzaban a entretejerse, no en acusación, sino en patrón. Y como todos los patrones, este comenzaba a mostrar sus hilos faltantes. A la mañana siguiente llegó una luz extraña, ni dorada ni gris, algo intermedio, una clase de claridad disfrazada de niebla. La señorita Marple tomó su té junto a la ventana trasera y observó el jardín. El señor Alby estaba allí de nuevo, recortando las hojas mordidas por la escarcha con más fuerza de la necesaria. Sus movimientos no tenían ritmo de trabajo, eran la contracción nerviosa de un hombre que había evitado demasiado tiempo su propio recuerdo. Ella esperó hasta que él se detuvo. Luego salió. Sus botas eran suaves sobre la tierra húmeda. Es extraño, comentó en tono de conversación. ¿Cómo se puede convencer a las plantas de olvidar el invierno si se recortan con la perfección adecuada? Alby no levantó la vista. Algunas cosas no deberían volver, pero lo hacen, respondió suavemente, incluso cuando las enterramos profundamente. Él se incorporó, limpiándose las manos en una tela ya oscura de tierra. Lo sabes, lo sospecho, respondió la señorita Marple, pero preferiría escucharlo de ti. Alby miró hacia el manzano, junto al muro de piedra. Era él, dijo, tras una larga pausa.
El hombre que murió, Alfred Longmore, lo conocía desde antes, cuando solía rondar la casa del niño. No era amable, y no crió a Edwin por caridad. Vino aquí buscando algo. Albie asintió. Quería dinero, o silencio. Tal vez ambos. Los vi hablar en la puerta esa noche. Yo estaba en el cobertizo. Allí solo. Señaló una esquina, donde yacía una regadera oxidada. Lo escuché decir que el niño no tenía ningún derecho, que este lugar nunca sería suyo. Y luego, luego dijo algo sobre la señorita Margaret, sobre lo que ella había hecho. Fue cruel. Edwin trató de alejarse, pero él le agarró el brazo. Yo estaba demasiado lejos para detenerlo, pero corrí hacia ellos, grité, se volvió, y no cayó porque Edwin lo empujara. Solo quise separarlos, pero él golpeó las piedras. La señorita Marple colocó una mano suavemente sobre su brazo. No fue asesinato, dijo. Fue un momento demasiado lleno. La historia poniéndose al día consigo misma. Albie miró hacia otro lado. Me lo llevé, dijo en voz baja. Lo arrastré al banco, cerca de la puerta. Pensé, si parecía que cayó solo, tal vez evitaría que el resto se desmoronara. Pero el pasado no se mantiene unido tan fácilmente, dijo, especialmente cuando está atado a un nombre que nadie se atrevió a pronunciar. Él no respondió, ella no esperaba que lo hiciera. Cierta culpa no necesita respuesta, solo espacio para descansar. De vuelta en el interior, Ruby estaba en la ventana del salón, observando el camino. No volverá, ¿verdad?, preguntó. El señor Longmore ya ha vuelto, respondió la señorita Marple. No para hacer daño, sino para hacer una pregunta que nunca le dejaron hacer antes. Ruby la miró con atención. ¿Cree que la señora Margaret hablará con él? Creo, dijo la señorita Marple, que Margaret ha guardado silencio demasiado tiempo. Más tarde esa noche, la niebla volvió, pero ahora más suave, como un velo, en lugar de una cortina. Margaret se paró frente al espejo del pasillo, cepillando el polvo del marco. La puerta de la habitación de James permanecía entreabierta, no de par en par, no ceremoniosa, solo, abierta, solo lo suficiente para que la luz pasara. Y en el manto el soldado estaba de pie como lo había hecho antes, astillado, doblado, pero erguido. En otra casa lejos de Denholm Terrace, Edwin Longmore empacó su abrigo. Lo dobló cuidadosamente, colocando una fotografía sobre él, una copia, recientemente impresa de James Denholm en uniforme, sonriendo hacia algo justo fuera del encuadre. No escribió una carta. No tenía necesidad de hacerlo. El soldado en el manto lo había dicho todo. A la mañana siguiente llegó en silencio, con una luz gris opaca que le dio a la casa una quietud casi solemne. La señorita Marple se sentó en la mesa de la cocina mientras Ruby se movía, hirviendo agua para la ropa de cama en lugar de algunas tareas, pensaba la señorita Marple, servían menos por su utilidad y más por su poder para gestionar la memoria. Ruby con voz incierta finalmente dijo, todo se siente más pesado, y más ligero, de alguna manera, como si supiera más, pero no lo entendiera. La señorita Marple asintió suavemente. Eso es, a menudo como se siente la verdad. No es alivio, solo claridad. Arriba Margaret se sentaba sola en la antigua habitación de James, intacta desde la guerra. Faltaba el reloj, y en su lugar quedaba un silencio conservado durante décadas. Miró los libros, el escritorio, el abrigo que aún colgaba sin moverse. Ya no era dolor, era algo más antiguo, algo que ya no intentaba resistirse a sí mismo. La señorita Marple se unió a ella. «¿Lo viste?», dijo suavemente. «Lo sabe». Las manos de Margaret se apretaron sobre los brazos de la silla. «Lo hice». Vi a James en sus ojos, pero tenía miedo de que ese conocimiento significara que le había fallado de alguna manera. «No hay fracaso», dijo la señorita Marple, con firme ternura, al ver a alguien demasiado tarde,
Solo la tragedia, de no haberlo visto en absoluto. Sonó la campana delantera. Era Edwin, sin maleta, solo una pequeña caja de madera en sus manos. Dentro las medallas de James, el viejo soldado de hojalata, y una carta doblada. No vine a tomar nada, dijo con voz serena, solo a sostenerlo, solo una vez. Margaret se acercó, levantó al soldado suavemente y lo miró. Lo miró de verdad. ¿Te dio esto? Edwin asintió. Recordaba el juguete más de lo que lo recordaba a él. ¿Lo recuerdas ahora?, susurró ella. Más tarde, mientras se preparaba para irse, Margaret le entregó la carta inconclusa que una vez había escrito. Nunca la terminé, dijo. Edwin la sostuvo con ambas manos. ¿La terminaste?, respondió. Simplemente no lo sabías entonces. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la sala se sintió más ligera, no vacía. El pasado no había desaparecido, simplemente había sido reconocido. Y a veces, eso era suficiente. A la mañana siguiente, la escarcha se aferró a las ventanas de la casa de Denholm, formando delicadas venas blancas sobre el vidrio, como si el tiempo grabara su presencia en el día. La señorita Marple estaba de pie junto a la escalera, su tejido intacto, su atención cautiva por los sonidos que la casa ya no hacía. No había crujidos en las tablas del piso, ni la tos distante desde el rellano, ni siquiera el zumbido habitual de Ru. El silencio, ahora, significaba algo más. Tentativa pero real. Esa mañana, salió al jardín. La última de las hojas secas se arremolinaba a sus pies como preguntas frágiles. La vieja puerta del fondo estaba abierta, algo que no ocurría en años. Ruby había dicho una vez que siempre se mantenía cerrada. No es seguro, había murmurado. Pero ahora se abría como si el pasado hubiera aflojado su agarre. La señorita Marple llegó hasta ella y apoyó la mano sobre su marco de hierro frío. A través de él, el sendero se extendía, estrecho, flanqueado por setos desnudos. Recordó lo que Edwin había dicho antes de irse. Es extraño regresar, y darse cuenta de que el lugar que te dio forma nunca supo que eras parte de él. Esa puerta, como la habitación de arriba, nunca había estado cerrada por seguridad. Estaba cerrada por tristeza. Detrás de ella la casa comenzaba a respirar de nuevo. Margaret había pedido que se abrieran nuevas cortinas, y Ruby había traído un jarrón de lirio, sin que nadie se lo pidiera. No eran gestos de cambio, eran reconocimientos de que la historia ya no estaba en pausa. A primeras horas de la tarde, la señorita Marple visitó los archivos del pueblo, escondidos detrás de la iglesia. Solicitó los viejos periódicos locales de 1943 a 1945, y después de un rato, encontró lo que buscaba. Un pequeño aviso, impreso sin énfasis, decía: niño colocado bajo cuidado tras hospitalización de la madre. Nombre paterno retenido. Debajo, una lista tranquila de aprobaciones administrativas, una con el nombre Alfred Longmore. El papel tembló en su mano, no por lo que decía, sino por lo que confirmaba. Lo que Edwin nunca se había atrevido a decir en voz alta. No había regresado por venganza. Había regresado para entender por qué el mundo lo había hecho invisible. Esa noche la señorita Marple se sentó nuevamente en la sala de Denholm. El soldado de hojalata todavía estaba en el manto. No se había movido, ni pulido, ni cuidado. Su pintura desgastada y el pie torcido lo hacían no menos noble. De hecho, le pareció que siempre había estado esperando, con paciencia, para el día en que sería visto como algo más que un juguete. Margaret se sentó a su lado con una manta sobre las rodillas, las manos entrelazadas en el regazo. Siempre estuvo ahí, dijo, apenas por encima de un susurro. El conocimiento, simplemente no quería alcanzarlo. Has llegado ahora, respondió la señorita Marple suavemente, y también él. El reloj marcó suavemente, sin campanas, sin fanfarria, solo el sonido del tiempo, moviéndose de nuevo. El aire en la casa de Denholm comenzaba a cambiar.
No dramáticamente, no como una ventana abierta, o un fuego repentino, sino como el suave suspiro de una habitación que empieza a respirar otra vez. La señorita Marple se sentó cerca de la ventana, con su tejido intacto sobre el regazo. Su mirada no estaba en el camino del jardín, ni en el hogar. Estaba en el silencio mismo. Ya no era el silencio de lo suprimido, era el que llega cuando finalmente se ha pronunciado en voz alta un nombre. Margaret se movía lentamente en esos días, como si cada paso fuera parte de un viejo baile que volvía a aprender. Ya no se estremecía con el sonido de la puerta. Ya no le pedía a Ruby que mantuviera las cortinas cerradas. En cambio, había comenzado a hablar nuevamente de James, suavemente, con la reverencia de alguien que desempolva un recuerdo guardado demasiado tiempo. Una tarde mientras Ruby recortaba ramitas de lavanda afuera, la señorita Marple abrió el viejo cofre de madera en el pasillo, el que Margaret se había negado a tocar durante años. Dentro, dobladas cuidadosamente y sin daño, estaban las ropas de infancia de James, un par de gafas de lectura, y un sobre, escondido bajo el forro. Estaba dirigido, con la letra de James, a mi hijo si alguna vez llegara a preguntar. La carta no fue larga. Hablaba de arrepentimiento, del deber, de una guerra que había tomado mucho más de lo que devolvió. James escribió sobre un niño que nunca conoció, pero que esperaba que algún día encontrara el camino de regreso. Si lees esto, decía la carta, quiero que sepas que estaba orgulloso de tu madre por mantenerte a salvo. Y si no pudo decirte todo, fue solo porque el mundo era más fuerte que su voz. Nunca te olvidé. La señorita Marple se la mostró a Margaret esa noche. La mujer mayor leyó la carta en silencio, y luego la presionó contra su pecho. Él lo sabía, susurró. Lo sabía todo el tiempo. Más tarde esa misma semana, Ruby encontró el nombre de Edwin grabado débilmente en la parte inferior del antiguo escritorio de James. No tallado con ira, sino colocado allí suavemente, solo iniciales y una cita, como un niño tratando de demostrar que existía. Margaret le pidió a Ruby que trajera un marco de fotografía del ático. Colocó la imagen de la infancia de Edwin junto al retrato en uniforme de James, y no dijo una palabra, pero la señorita Marple vio ese gesto por lo que era, una reunión, no de cuerpos, sino de verdades. Una casa comenzaba a recordar a toda su familia. La señorita Marple pasó una última noche en Denholm House antes de regresar a St. Mary Mead. La niebla había comenzado a disiparse a lo largo de los senderos del jardín, y la vieja puerta ya no crujía con temor. Mientras permanecía de pie una vez más en el salón, el soldado de hojalata seguía en posición vertical sobre el manto. Lo ajustó suavemente, apenas un poco, para que mirara hacia la ventana. Y en ese momento, con el fuego bajo y el calor tranquilo, en lugar del frío, supo el pasado no se había borrado. Había sido reconocido. Y eso, era suficiente. La mañana de la partida de la señorita Marple era crujiente, e inusualmente clara. La niebla que durante tanto tiempo había envuelto Denholm Terrace por dentro y por fuera, parecía haberse retirado. No vencida, pero satisfecha. El sol cortaba suavemente los setos, encendiendo el camino entre la puerta del jardín y la vieja casa de Denholm con trazos suaves y dorados, como si intentara bendecir lo que finalmente había sido nombrado y conocido. La señorita Marple se levantó temprano, no por inquietud, sino con la serena satisfacción de quien ha terminado un rompecabezas difícil. No con un gesto dramático, sino con cuidado. En la cocina, Ruby ya estaba preparando el té. No le preguntó a la señorita Marple si había dormido bien. No era necesario. La casa misma se sentía distinta, como un lugar que ya no contenía la respiración. Margaret bajó un poco más tarde. Llevaba la bufanda de su hijo, colocada libremente sobre sus hombros. No como señal de luto,
sino como recuerdo. Saludó a la señorita Marple sin bromas, solo con un suave y genuino agradecimiento, y le entregó un paquete atado con cinta verde. Solo algunas de sus cartas, dijo. Él habría querido que conservaras algo. La señorita Marple, profundamente conmovida, aceptó el paquete con ambas manos y una leve inclinación de cabeza. A veces, dijo con ternura, la parte más preciosa de la memoria es saber que alguien más también la lleva. Antes de irse, dio un último paseo tranquilo por la casa. Se detuvo junto al manto, donde el soldado de hojalata aún permanecía. Su pintura estaba agrietada, su pierna ligeramente doblada, pero ahora ya no era una reliquia del dolor, sino una muestra de presencia, de regreso, de resiliencia. Entró en la vieja habitación de James, por última vez. No había sido ordenada ni reorganizada, solo abierta, y eso era suficiente. La luz se extendía sobre el escritorio, y bañaba la fotografía, ahora acompañada por otro marco, el de Edwin. Dos hombres, una vez divididos por el silencio, ahora reposando uno junto al otro en la memoria. Mientras señorita Marple caminaba por el sendero del jardín, el señor Alby podaba junto a las rosas. Alzó la mirada, le ofreció una breve inclinación, y volvió a su labor. No había necesidad de palabras entre ellos. Algunos roles en la vida, jardinero, testigo, protector, se entienden mejor sin conversación. En la estación, cuando el tren llegó con su zumbido bajo de acero y aliento, la señorita Marple echó una última mirada al pueblo más allá de la plataforma. Denham House, ya no un lugar de puertas cerradas y nombres no dichos, parecía erguirse un poco más recta en el horizonte. Abordó el tren con sus guantes cuidadosamente doblados, su maleta ligera, y su corazón, por una vez en paz. Mientras el campo se desdibujaba más allá de la ventana, pensó en el niño con el soldado de hojalata, en el hombre que volvió a casa sin fanfare, y en la madre que había esperado, no por justicia, sino por reconocimiento. Al final, no hubo un gran juicio, ni titulares, ni castigos. Solo una puerta desbloqueada, una verdad pronunciada en voz alta, y una familia que finalmente permitió que el pasado entrara en la luz, y mientras el sol de la mañana calentaba los cristales de su vagón, la señorita Marple se permitió una pequeña sonrisa. Algunos misterios no están destinados a resolverse. Están destinados a ser recordados.